Pero la cinematografía era una de las artes que Leni dominó en su larga vida, que comenzó a principios del siglo XX. Berlín era la floreciente capital industrial de Alemania en 1902, el año en que Helen Bertha Amalia nació de un próspero hombre de negocios, Alfred Riefenstahl, y su esposa Bertha. Leni, como todos le decían, y su hermano menor Heinz eran idolatrados por su madre. She had a little brother who adored her, and she had him up to all sorts of mischief. She would have him dressed up and they would act little things of her devising. Her mother was a quiet, gentle, artistic woman. Pero la casa Riefenstahl era regida en absoluta tiranía por el padre de Leni. El usual castigo para Leni cuando rompía las reglas, cosa que hacía con frecuencia, era ser golpeada severamente y encerrada en su habitación durante horas. Well, she called him a despot to me, her father. And he really was, you know, the old-time authoritarian German father. Her mother, for instance, was never allowed to go out to have cake and coffee with her friends without special permission. Leni era una niña terca y dramática. En la casa del lago familiar, durante los fines de semana, desarrolló la pasión por la naturaleza. Construyó una pequeña cabaña donde a menudo se escondía para escribir poemas sobre la naturaleza o simplemente donde soñaba lugares mágicos sobre los que había leído. She was always an imaginative child. Fairy tales and legends were amongst her favorite reading. She was still buying a magazine called Fairy Tale World when she was about 14 or 15. Leni creció en la violenta atmósfera de Berlín luego de la Primera Guerra Mundial. La ciudad era un refugio para artistas. El teatro y la ópera prosperaban. Leni se intoxicó con lo que vio, escuchó y sabía, que al crecer haría carrera dentro del arte. It was a time when there were artists and musicians and some very exciting things were being done. It was particularly good on theatre. It was when Max Reinhardt was at his heyday and he owned many theatres. Al cumplir 16 años, Leni decidió ser bailarina de ballet. Herr Riefenstahl lo consideró bohemio y por consiguiente fuera de lugar. Pero la voluntad de Leni era férrea y con la ayuda de su madre consiguió asistir a las lecciones de ballet. Her mother allowed her to have dancing lessons, you know, hiding it from her father. And at the end of the year, of the first year of ballet classes, there was this performance. And she danced, of course, the lead. Eventualmente, Leni sedujo a su padre para que viera las cosas a su manera. I think he just came around. She was so beautiful, you see. Su belleza emergente era una valiosa cualidad que Leni no temía utilizar. Seducía a las audiencias con sus miradas cautivadoras y su estilo de danza libre y dramática. When she finally got onto the stage for her short but promising dancing career, she had put together her program herself, would dance about 17 pieces in an evening. She would do a wild, exaggerated, exciting piece, and then she would do a rather moody, romantic piece. Durante breve tiempo, Leni bailó en capitales europeas desde Praga hasta París. Repentinamente, en 1925, en la cumbre de su carrera, se lastimó la rodilla y tuvo que abandonar el baile. Leni estaba desolada, pero no por mucho tiempo. Fue llevada a ver una de las populares nuevas películas de aventuras alpin, dirigida por Arnold Frank. A partir de ese momento, las montañas y las películas fueron su nueva pasión. Decidió persuadir al Dr. Frank para que le permitiera ser la primera mujer en actuar para él. Leni era irresistible y el tímido Dr. Frank no tuvo alternativa. Suddenly there was this young, vivacious girl of about 21, 22, sitting across the table to him, telling him that she was a celebrated dancer, but what she really wanted to do was be an actress in a mountaineering film. She had beautiful eyes, she would flash her eyes, and she could very quickly win people over. She acted from the word go. Totalmente prendado, escribió un guión en 3 días expresamente para ella. Lo ubicó en los Alpes y lo tituló La Montaña Sagrada.
Leni tenía el papel de una bailarina y los dos héroes del film luchaban hasta la muerte por su amor. Se entregó al proyecto con su pasión acostumbrada, aprendiendo a escalar montañas sin dificultad. She always enjoyed people saying, "What a woman." That would be enough for her to do anything the men could do. If they wanted her to climb a cliff face without a rope, she would do it. Las aventuras de alpín no eran la única actividad a la que ella se dedicaba apasionadamente. Comenzó una relación con el protagonista de la montaña sagrada, Louis Trent. She loved man. I think she had quite an incredible number of affairs. She was very, very beautiful. Pero esa aventura pronto acabaría, y Leni inició una relación que duraría 4 años con un camarógrafo que conociera en escena, Hans Schneeberger. She was obviously a very sensuous woman. When she was in love, she was at her most creative. En 1926 se presentó La Montaña Sagrada y fue un éxito. Leni era la nueva sensación, una artista del cine mudo salida de la nada, un joven amante de las películas de montañas. Pedaleó en su bicicleta desde Berlín hasta el Monte Blanco en busca de Frank y Leni. Posteriormente sería camarógrafo de uno de los más importantes films de Leni. I saw the Holy Mountain. Riefenstahl was in and she was dancing in there. And I was very impressed, and then I think I saw it twice. And I rode, crazy as I was, 19 years old, 18 years old. I rode all the way with a bicycle. It took me over a week to reach the Trient Glacier in Trient. Riefenstahl, I met there for the first time. She was the actress in there, but she was very much involved with cameras. Whenever she had a chance, she played around with the camera. Leni se obsesionó con todo lo relativo a la producción de películas y convenció a Frank de que la dejara dirigir una escena. She learnt how the camera worked. She learnt what everybody's job was on set. She really had a flair for it. She discovered that all the things that she'd done before all helped her in understanding film. Mientras Leni continuó actuando en películas de montañas, su vida se parecía cada vez más a un guión del cine mudo. Durante el rodaje de El infierno blanco de Pitzbalou, Schneeberger le advirtió que aunque seguiría trabajando con ella, la relación había terminado. She was devastated when he said, "No more. I cannot anymore." And I think it's so clear why he said, "Ich kann nicht mehr, I cannot anymore." Because she's overwhelming. She must have been overwhelming. Después de 6 años de protagonizar películas de otros directores, Leni estaba lista para actuar, dirigir y coproducir su primer film. Concebido como una mágica fábula de montaña, se llamó Luz Azul. Protagonizaba a la hija de la naturaleza que entendió por sí sola el significado de una luz azul que formaba cristales en la cima de una montaña. Desde el comienzo, sus ideas como director se adelantaban a su tiempo. Para crear la atmósfera triste, convenció al gigante fotográfico Agfa para que inventara una nueva cinta para producir especialmente para ella. In the early 30s, it was hard to photograph in dull light, let alone at night, and you couldn't exactly light a mountain top. So she went to the stock manufacturers, Agfa, and told them the effect that she was desperate for, and they created for her a brand new stock, which they called R stock for Riefenstahl. Su habilidad en la tarea se vio de inmediato. Su plena confianza era inusual para una directora nueva y sin precedentes en una mujer. Indicó al jefe de camarógrafos que experimentara con filtros rojos y verdes. So Schneeberger got kind of mad, and he said to me, "Heinz, put the red and green filter, let's see what she's going to get." Nothing. So we shot it. It came out beautiful. It was even more spooky than with the red filter alone. She was right, and that's one instance of many. Encontrar cámaras con visores separados era difícil, así que simplemente inventó una. She had a thing about camera mobility. Nowadays, this is old hat, but in the 1930s, this was very unusual, and she felt that the cameras were not nearly mobile enough. And she again talked to 2 top camera mechanics, engineers, and they came up with the Arriflex.
You could focus through the viewfinder and get effects that you could not get with any other camera. Luz Azul fue un gran éxito en Europa e incluso en Nueva York. En las ciudades alemanas, las películas de Leni eran un escape hacia un extraño mundo montañoso, lejos de la terrible depresión y la pobreza que oprimía a Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial. This was at a time of, huge unemployment, very nearly starvation in some places, but above all unemployment. To be unemployed is so offensive to German dignity, which the Germans felt they had greatly lost, really, after the First World War. En Alemania había un clima de intranquilidad y búsqueda de respuestas, y el mensaje de Adolf Hitler a sus compatriotas era que él y nadie más tenía las respuestas. En 1932, Leni asistió a un desfile en el Palacio Deportivo de Berlín y por primera vez escuchó al Führer dirigiéndose a una inmensa multitud. La gente enloqueció de entusiasmo. Allí estaba un hombre como jamás había visto a otro, y ella se sentía inmóvil, hipnotizada por su poder. Hitler did have a very strange effect on people, I know it because he had this effect when I was a little girl. He had it on me. I could feel it. I could feel this extraordinary electricity that emanated from him. Impulsivamente, Leni envió a Hitler una carta alabando su discurso y pidiéndole una cita. Su respuesta cambiaría el rumbo de su vida. Cuando Adolf Hitler recibió la carta de la hermosa estrella y directora de cine, Leni Riefenstahl, inmediatamente indicó a su asistente que la llamara e hiciera los arreglos necesarios para que ella lo visitara en una localidad veraniega. I mean, what she was for him was, a fantastic film personality. Hitler loved actresses. Tal y como Leni describiría posteriormente, Hitler y ella pasearon por la playa tomados del brazo. Él le contó acerca de sus planes para Alemania. Le reiteró su admiración hacia su baile en la película La Montaña Sagrada y por sobre todas las cosas su cinematografía. Le comentó que una vez que alcanzara el poder, deseaba que ella hiciera films para él. Luego la levantó en sus brazos. Era el comienzo de una relación que sería cercana, aunque jamás, tal y como ella afirmara, romántica. She never found Hitler attractive as a sexual being, but there's a higher eroticism that people feel with gurus, for instance, apparently. There's a kind of energy, and I think she's definitely felt that about him. Hitler se identificó intensamente con el film de Leni, Luz Azul. The film is about an outcast, a weird village person. You could take her for a gypsy, and yet the outcast has greater purity. Hitler himself, also an outcast, an Austrian, in fact, not a German, who viewed Germany as an outcast nation after World War I. So now he's saying we, the outcasts, have the true purity. I mean, certainly he could have seen in Leni's film a reflection of his own sort of twisted inner logic. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania, lo que desencadenó una serie de eventos. Su ministro para la propaganda, Joseph Goebbels, impuso un serio control sobre las artes. The persecutions of artists and filmmakers in Germany began almost as soon as the Nazis came to power in 1933. As early as February and March 1933, many prominent theater directors and conductors were forced to leave their positions. Cuando Leni regresó a Berlín de Groenlandia, donde estaba rodando el film SOS Iceberg, encontró que muchos talentosos artistas alemanes se habían marchado. Pero Leni jamás consideró abandonar Alemania. No solo era libre de trabajar, sino que el mismo Hitler le había pedido que hiciera películas para el partido nazi. Cautivada por Hitler, Leni aceptó. It could be said, if Stalin had come to her and given her this opportunity, she would have been wildly in love with Stalin as well.
But in this case, it was Hitler. And she said, if you look at him on film, he looks like a dowdy bank clerk. And you have to imagine those blue eyes. He was completely hypnotizing. Leni formaba parte ahora del círculo íntimo de Hitler y ocasionalmente visitaba su casa favorita frente a los Alpes bávaros. It was a film set, the house he built, the Berghof. If you stood at the Berghof windows in his drawing room and you looked out over this mountain landscape, I mean Salzburg on one side and Berchtesgaden on the other side, she was part of this film life, really. Luego de haber hecho un cortometraje en 1933 de las tropas del partido, el ministro para la propaganda Joseph Goebbels animó a Hitler para que contratara a Leni para filmar el desfile de 1934. Un imponente film de las tropas consolidaría la reputación de Hitler, así como su poder. El Führer aceptó y a priori tituló el film El triunfo de la voluntad. Goebbels se refirió a este periodo en su diario. There is a whole summer when the diary reports almost daily Leni or Fräulein Riefenstahl or Leni Riefenstahl and the Führer and I mean, it's always this threesome. They go for walks and they go rowing and they go boating and they go walking and they go, I don't know what they do, but they are always together and they are always talking about this film. Renuente al principio, Leni decidió someterse a la voluntad de Hitler y dirigió el film de las tropas en 1934, pero hizo algunas exigencias que él aceptó, incluyendo que esa sería la última película que ella haría para el partido. You know, Leni was out for Leni, making her films, seeing what she wanted to see, doing what she wanted to do. And you could bend her any way you wanted as long as you gave her what she wanted. So she made, as it were, a pact with the devil. Sus condiciones también incluían completa autoridad sobre el personal formado por 172 hombres y 42 cámaras, ubicadas exactamente donde y cuando ella deseara. Con el rodaje en su mente, los hechos tuvieron lugar en un periodo de 6 días y noches. Leni lo editó cuadro por cuadro, por más de 5 meses. Este film sería suyo y solamente suyo. I simply can't understand how it happened. How could Hitler, with all his beliefs in men, have given a woman this job? He must have seen something in blue light which he wanted desperately transferred to his ghastly party and got it. El triunfo de la voluntad creó una reacción jamás vista antes en la pantalla. If you've been at a mass rally of any sort, even if you utterly disagree with what is being expressed, you cannot resist the hysteria that grips everybody. And she certainly didn't resist it. She thought he was a marvelous being and what he stood for, a marvelous idea. And it is a hymn of love. Absolutely, a hymn of love, which still comes across when you see the film today. And if you look at Triumph of the Will, you will see a work of appalling beauty and a lot of unintended ideology, you know, that can't be escaped. Leni says it's not a propaganda film. It is a propaganda film. It is the greatest, most hideous propaganda film ever made. La película personificaba la esencia del ideal nazi, pero a la luz del poder nazi que aterrorizaba al mundo. Sorprendentemente, el film contenía muy poco acerca de la temible arma alemana. She once told me that during the making of Triumph of Will, she got even somewhat agitated with Adolf Hitler himself. Somebody had complained to him that she wasn't shooting enough film footage on the Wehrmacht, the army. She was doing close-ups of all the workers, their muscles and thighs and faces, but she wasn't quite paying enough attention to the glorious German army. And so she complained to Hitler, and she got quite heated about it and stamped her foot, apparently.
And she said, he replied, Leni, you've forgotten who you're speaking to. Para apaciguar a Hitler, Leni hizo un segundo cortometraje, y en su opinión, de segunda categoría, acerca de un día en la Armada que llamó Día de Libertad. Sin embargo, 2 años después, Leni filmaría las Olimpiadas de verano realizadas en Berlín y creó una película que sería considerada como una de las mejores jamás realizadas. Para 1935, Leni Riefenstahl era la primera cinematógrafo de Alemania. Su triunfo de la voluntad había captado la atención mundial y, más importante, la aprobación de Hitler. Muy ambiciosa, Leni ahora se preparaba para ser la cinematógrafo exclusiva de las Olimpiadas de 1936 de Berlín. Hitler y el ministro para la propaganda metódicamente planificaron usar las Olimpiadas como vehículo que demostraría al mundo exterior que la Alemania nazi se había convertido bajo el mando de Hitler en una nación unida y pacífica. Puesto que la campaña nazi contra los judíos había comenzado, parte de los elaborados preparativos del evento incluían deshacer a Berlín de los símbolos contra los judíos, imponiendo un código de silencio sobre los ciudadanos alemanes. Ordinary Germans were forbidden to talk to foreign journalists, and certainly Jews were forbidden to have contact with foreign journalists during this period because the Olympia was supposed to demonstrate the quote-unquote better side of the regime. En julio de 1936, atletas de todo el mundo llegaron a la Alemania nazi. Hitler se aseguró de que los estadounidenses tuvieran una bienvenida especial. Olympische Gäste aus Amerika. Tausende von Berlinern. Para Leni, estos atletas serían el centro de sus cámaras. And she wasn't thinking about politics, she wasn't thinking about anything, she was thinking about what is in front of me. How can it be captured? How can the thrill of this moment be brought to a viewer? Boynton Hill. En el estadio, ella era el general, dirigiendo a todos y jamás aceptando un no por respuesta. She would come out with these graphs and these maps and go to the organizing committee and say, this is where I want to put my camera. They'd say, no, you got to go somewhere else. So the planning was like a military campaign. It was like the invasion of Normandy. No permitiría a ningún oficial nazi que se interpusiera en su camino. She's in the middle of a man's world, dealing with men, Goebbels and Hitler and Speer and all this, and she is telling them what she wants. She wants this film, she wants a plane to go here to shoot this, and they are acquiescing. Leni constantemente experimentaba nuevos campos, incluyendo el de tomas cercanas de los atletas. Había cavado hoyos en el suelo para captar el ángulo más dramático de los atletas a medio salto. And what she did 60 years before what we're doing today with the equipment that she had is unheard of. It's Columbus discovering America. Para Leni, cada uno de los momentos del evento era importante. El resto podía esperar. And after a day's work, we all assembled there, and she would give orders for the next day. And while people were falling asleep, she banged the table and said, next week it's all over, then you can sleep. Now you listen. Pero para Leni no todo era trabajo. Sus sentimientos hacia los atletas musculosos a su alrededor iban quizás inevitablemente más allá de la simple admiración. Tuvo una aventura con Glenn Morris, un atleta estadounidense de decatlón. But I think it was a 5-day situation because it seems like after the 10th and final event, which was the 1,500-meter run, she went over to congratulate him. He put his arms around her and kissed her, and it just continued on for another 5 days. Leni se encerró durante 2 años para editar cuidadosamente la primera película jamás realizada en deportes. El día del cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1938, Olympia fue estrenada. Una vez más, Leni asombró a la audiencia con la originalidad de su trabajo.
Pero una parte del film molestó a Hitler y a Goebbels: la atención de Leni en el atleta negro estadounidense Jesse Owens. She says, look at these bodies, the way I built these muscles. Roll more, roll more, roll more. And the Nazis didn't like that. Olimpia tuvo un éxito rotundo en Europa. Hitler tuvo que admitir el hecho de que la apreciación de Leni por los atletas, aunque no fueran arios, contribuyó con el éxito del film. Olympia has often been accused of being a Nazi film because Leni made it and because it was the Berlin Olympics. Who is the hero of Olympia? If anyone, it's the black American runner, Jesse Owens. Entusiasmada con el éxito de Olimpia en Europa, Leni decidió que era hora de vender su película en Estados Unidos. Llegó al puerto de Nueva York el 4 de noviembre de 1938. 5 días después, Hitler inició Kristallnacht, la noche homicida de antijudíos en Alemania. Leni fue inmediatamente enfrentada por su reacción. She heard about these events in America and was even asked for her reaction and said that she was shocked, but certainly not shocked enough to leave Germany. She continued on her tour. Leni se dirigió al oeste. En Detroit tuvo una calurosa bienvenida por parte de Henry Ford, pero la recepción fue notablemente más fría en Hollywood. Para ese momento, la intención de los nazis era evidente y la creadora del triunfo de la voluntad se enfrentaría a una inmensa hostilidad. Muchos se ausentaron de sus recepciones a propósito. Un joven escritor, Bud Schugelberg, encabezó uno de los boicots. It was a kind of spontaneous combustion. She was really sort of shamed out of Hollywood. Llevó su film a Walt Disney, quien bruscamente le dijo que aunque proyectara privadamente Olimpia, su nombre se enlodaría en Hollywood. I think the most disappointed she ever was in her life was when they just completely closed her off, as being just totally a propaganda artist and all that. I think she really wanted to be regarded by the American public as a true artist. A pesar de Kristallnacht, la fe de Leni hacia Hitler jamás disminuyó. How could anyone be this credulous or so full of herself that she just didn't see what was going on around her, the horrors that were occurring? She wanted to believe in this man, and she continued to believe long after many others didn't. Un mes más tarde, confundida y molesta por el rechazo estadounidense, Leni regresó a Berlín. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. 2 días después, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. En otoño de 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Poco después, Leni se dirigió a la zona de guerra polaca como corresponsal. Allí fue testigo del brutal maltrato de los prisioneros polacos por parte de las tropas alemanas. Henry Jabrowski acompañó a la Fuerza Aérea Alemana como camarógrafo y también fue enviado a Polonia. I got out of the plane, and who I ran into? Leni Riefenstahl, with a white face, pale and shocked, open eyes, wide open. And she said, "Heinz, this is horrible what I've seen. I want nothing to do with this." She was so outraged, she marched to the general commanding and resigned her post and went and buried herself in the mountains. Por ahora, mientras durara la guerra, Leni podía escaparse del horror regresando a sus amadas montañas para trabajar en su film Tiefland Tiefland o Tierra Baja, otro homenaje a la simplicidad rural acerca de los gitanos españoles. Sin embargo, a pesar de su reacción ante los eventos ocurridos en Polonia, Leni regresaba periódicamente a Berlín para visitar a Hitler, a quien todavía admiraba. Las tropas alemanas marchaban ahora a través de Europa. Parecían no detenerse y en junio de 1940 tomaron París. Hitler llegó para aceptar la rendición de los franceses. This is William L. Shirer speaking from the forest of Compiègne, where Adolf Hitler today is handing his armistice terms to France. I can see his face. It is grave, solemn, yet brimming with revenge. La reacción de Leni fue enviar un cable inmediatamente a Hitler para felicitarlo y comunicarle su indescriptible alegría por lo que ella llamó la mayor victoria alemana.
Durante el resto de la guerra, Leni continuó trabajando en su film Lo que la condujo a Suiza. Allí, en 1941, conoció al teniente alemán Peter Jacobs, quien actuaba como extra en la película. Se casaron en marzo de 1944, pero pronto se divorciarían. A pesar del verdadero amor que ambos sentían, Leni sufrió enormemente la falta de fidelidad de Peter. He was the sort of man, I mean, who had to have a woman a day, a different woman every day, and it was terrible. En marzo de 1944, cuando Hitler supo del matrimonio de Leni, invitó a los recién casados a su casa alpina. Este sería el último encuentro de Leni con el Führer. Más tarde, escribiría que había envejecido y que sus manos temblaban, pero que aún creaba el mismo efecto mágico de siempre. A mediados de 1944, la guerra se había vuelto contra el Reich, llegando al punto en el que Hitler enviaba al frente a niños de 12 años. El 20 de julio de 1944, el mundo entero de Leni empezó a derrumbarse. Su hermano Heinz murió en el frente ruso, el mismo día del funeral de su padre en Berlín. Nueve meses después, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó cuando los aliados rusos entraron a Berlín. Cuando Leni supo de la muerte de Hitler, escribió haberse echado en su cama y llorado toda la noche. La paz se anunciaba en un mundo decidido a castigar a todos los nazis por los horrores que habían cometido. Well, the war ended in May, and they grabbed her and Goering and lots of people in May, and she was held in a German interrogation camp. Para Leni, la ya no adorada reina del cine alemán, los años de la posguerra serían muy duros. For many years after the war, Leni was unwell. She had what amounted to a breakdown. Durante los siguientes 7 años, fue repetidamente arrestada e interrogada acerca de su asociación con el partido nazi. Un cargo legal que la perseguiría durante décadas era haber autorizado personalmente el uso de gitanos traídos de campos de trabajo para su film Tiefland. Leni lo negó, demandó por difamación y ganó. Para 1952 estaba oficialmente exonerada del cargo de criminal de guerra. Sin embargo, fue etiquetada como simpatizante nazi por el gobierno francés y alemán. Leni Riefenstahl had no place in that new world of a new democratic, Western-oriented, or even Soviet-oriented Germany. She was literally tied to her Nazi past. El final de 1940 y comienzo de los 50 fueron años emocionales de luchas legales y financieras. Leni vivía en un apartamento pequeño en Múnich con su adorada madre, quien viviría por 20 años más. En 1954, finalmente completó su film Tiefland, 20 años después de haberlo empezado. Pero la crítica no era entusiasta, y esta sería la última película que haría. Intentaría rodar otros films, pero el factor dinero siempre se lo impedía. Parecía no haber nadie que deseara que Leni Riefenstahl llevara otra película a la pantalla. That's how people felt, and their feelings were not unfair. You cannot argue with these feelings. They were very strong, and she did make these two hugely important propaganda films. Pasados sus 50 años, Leni dio otro vuelco a su vida. Ya había experimentado en la danza, actuación y cinematografía. Ahora estaba obsesionada con la idea de convertirse en fotógrafo y explorar un nuevo mundo para ella, África. She read a Hemingway book, Green Hills of Africa, and was so moved by this book that she felt that she had to see Africa and had to see it quickly. La primera de sus muchas travesías desde Múnich a África comenzó en 1956. At that time, it was very difficult to be there. Of course, now you'd probably get shot, but in those days, don't forget, it's about 100 degrees. You get these little heat flies buzzing all the time. They could drive you totally crazy.
Very isolated, too. Sudan is so far away, you can't imagine. Lo que Leni buscaba eran tribus que la civilización occidental no hubiese contaminado. En Sudán halló a los Nuba. Well, she was just amazed by these people. Well, they are amazing. And that's what I say about photography. It is 90-some% subject matter. She was right. Leni fue bienvenida por los Nuba y vivió con ellos durante algunos meses. Le permitieron tomar fotografías que mostraban momentos íntimos de sus vidas. She moved to Africa, to the middle of, seemingly nowhere, learned the language of these people, learned to know them, and took pictures of them and studied, here we go again, their dancing, their body movements. Ahora, después de 10 años de oscuridad virtual, Leni estaba decidida a publicar sus fotografías de los Nuba. Encontró una inmediata respuesta en Londres. I was very much in admiration of her as a filmmaker, and I could see that she was converting into a very good photographer. The photographs were outstanding. Here was a photographic essay on a completely obscure tribe of people. El Sunday Times de Londres publicó 2 de las fotos de Leni. Posteriormente, sus fotografías fueron publicadas en un libro en Estados Unidos y Europa. Pero el nombre de Leni Riefenstahl seguía suscitando controversias. Algunos de los que vieron sus fotos de los Nuba sentían que glorificaba la pureza y la perfección, ideales fascistas. Sin embargo, Leni, ahora de 70 años, no se dejaba amilanar. Al menos había hecho un regreso parcial y había aún otro mundo que conquistar. A comienzos de los 70s, Leni Riefenstahl compró una cabaña en las afueras de Múnich que se convertiría en su hogar permanente. A ella se unió en su nueva vida Horst Kettner, quien en 1968 la había acompañado en uno de sus viajes a África. Well, this is, I'm sure, one of the more extraordinary relationships. She met him when he was 26 and engaged him as her cameraman, really. 40 años más joven que ella, Horst fue el hombre a quien Leni se entregó. Well, it's probably the first time in her life that she needs someone. And when he speaks of her, it's with passion, and such extraordinary admiration. When she speaks of him, it's with total love. A la edad de 71, Leni decidió experimentar la fotografía submarina. I didn't quite understand it until I heard her speaking to somebody else about it. She said, of course I scuba dive. I don't have to use my body down there. It's weightless. I can carry big cameras. I can have lights, all these things down there, and they're weightless. It's very easy. It's much easier than doing it up on land. Durante más de 20 años, Horst y Leni han abandonado su cabaña para viajar alrededor del mundo, desde el Océano Índico hasta el Pacífico Sur, para hacer submarinismo. All the underwater pictures look the same, don't they? They look so like Kodak ads. But hers are really great, and I think one has to stop and think about that. And you can tell that she's one of those rare people that has a total visual trip going. Para tomar fotos, Leni se arriesga. The shark coming at her. There's this slender figure of a 90-what-year-old woman with a camera with a flash attachment, and the shark was making for the flash attachment, swinging round, coming back again, and Horst, who wasn't rushing to Leni's rescue, but was following the shark very beautifully with his 60mm camera, and it went at the flash gun again. And she did, and it went 3 times. And she turned to me as she switched the machine off. She said, "I was anxious."
Después de casi un siglo de logros artísticos, Leni ha dejado su huella. I think Leni Riefenstahl's had a remarkable life. I think if you were to write it as fiction, you would be hard-pressed to come up with a more diverse plot. She is one of the few people you can ever meet nowadays who is absolutely besotted with the cinema. When she was young, they were a miracle, and she's never got over it. Leni jamás ha perdido su amor eterno por los films, pero es poco probable que realice otro. ¿Y cómo recibiría el mundo otro film de Leni? Sigue siendo una interrogante. A sus 90 años, Leni Riefenstahl sigue siendo una controversia debido a los films que hiciera hace más de 60 años. Triunfo de la Voluntad y Olimpia serán vistos para siempre como un tributo a la Alemania nazi por un lado y como brillantes documentales históricos por otro. Es efectivamente la doble percepción de ambos films lo que define gran parte de la percepción del mundo de Leni Riefenstahl. Certainly she made two of the greatest documentaries ever made. And one of them is a portrait of evil that is unparalleled in the history of film. And that is a kind of blighted legacy that also has no parallel. Her legacy is always going to be cursed. And no one can take that curse away, and maybe no one should.